Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este club de lectura. Yo soy Marilyn. Estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza en su presentación Sobrenatural y agradezco tu presencia en este espacio. Gracias por estar aquí. Me he tardado un poco en continuar con el club de lectura, pero he tenido algunos cambios en los horarios de mi trabajo y se me había dificultado realmente poder sentarme a grabar, porque aunque en Madrid se está anocheciendo a las 10 de la noche, es decir, que tenemos luz solar desde las 6:30 de la mañana hasta las 10, es una locura, pero no había logrado poder grabarlo. Así que bueno, vamos a iniciar la lectura del día de hoy. Te voy a invitar a que me acompañes a realizar 5 ciclos de respiraciones conscientes. Vamos a inhalar, retener, meter el ombligo, sostener, exhalar por la boca y luego vamos a sostener en el vacío. Vamos a prepararnos para ingresar en este espacio de lectura en donde nuestra atención esté en la lectura. Así que dile a tu mente que vas a leer, ayúdale a integrar esta información de forma adecuada y vamos a iniciar con las 5 respiraciones conscientes. Así que encuentra un espacio o un momento en donde puedas tener la espalda recta, puedes cerrar los ojos, inhala lo más profundo que puedas por la nariz, retén el aire, mete el ombligo, exhala por la boca, sostenemos en el vacío 5 segundos. Inhala, retén el aire, mete el ombligo, exhala por la boca, sostenemos 5 segundos en el vacío. Inhala, retén el aire, mete el ombligo, exhala por la boca, sostenemos 5 segundos. Inhala, retén el aire, mete el ombligo, exhala por la boca, sostenemos 5 segundos. Inhala, retén el aire, mete el ombligo, exhala por la boca. Sostenemos 5 segundos en el vacío. Inhala, exhala por la boca, inhala una vez más y exhala por la boca. Estamos listos para iniciar con la lectura. En el episodio anterior terminamos en la página 34 y estábamos abordando la historia de Ana, esta persona que, aparte de ser psicoterapeuta, está viviendo la desafortunada y triste realidad de que su esposo un día despertó con la decisión de que ese era el último día de su vida y se suicidó. Una de las cosas que más recuerdo, o sea, que como se me marcó bastante, es la parte en donde el Dr. Joe dice claramente que todas las emociones son reacciones químicas en nuestro cuerpo. Y eso para mí
Es una de las cosas que más quiero integrar, porque no es que ya no lo hayamos entendido, pero es determinante que podamos ser lo suficientemente conscientes y estar presentes en todo momento para que nunca se nos olvide que un solo pensamiento puede desencadenar una emoción y una reacción bioquímica en nuestro cuerpo que va a dar paso a un sello energético. Y desde ese sello energético vamos a estar creando realidad y vamos a estar atrayendo realidad. Y es muy importante que podamos entenderlo, porque las cosas que nos ocurren en el día a día no son realmente aleatorias, están totalmente ligadas a la energía que estamos sosteniendo desde adentro. Así que bueno, vamos a continuar. El inicio de una espiral descendente. Ana ya no podía trabajar y tuvo que pedir la baja laboral. En esa época descubrió que su marido, aun siendo un abogado de éxito, estaba experimentando graves dificultades financieras. Ana tendría que pagar deudas considerables de las que ni siquiera tenía conocimiento previo y carecía del dinero para hacerlo. Como es natural, el estrés emocional, psicológico y mental que ya padecía se multiplicó. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace 2 o 3 días atrás justamente estaba viendo un podcast de unos hombres muy, muy agradables y conscientes que estaban diciendo que justamente el porcentaje de mujeres que acude a terapia es muchísimo más grande que la tasa de porcentaje de los hombres que acuden a terapia. Pero la tasa de porcentaje de hombres que se suicidan es 1000 veces más alta que la tasa de mujeres que se suicidan. Y me parece demasiado triste que los hombres todavía tengan que lidiar con esta situación de que no están acudiendo a terapia. Hombres, vayan a terapia, por favor, de verdad. No estén negando su emocionalidad, por favor. Como es natural, el estrés emocional, psicológico y mental que ya padecía se multiplicó. Los pensamientos de Ana devinieron un círculo vicioso en el que las mismas preguntas se repetían una y otra vez. ¿Cómo voy a cuidar de mis hijos? ¿Cómo superaremos este trauma y cómo afectará a nuestras vidas? ¿Por qué se marchó mi marido sin despedirse de mí? ¿Cómo es posible que no me diera cuenta de que era tan infeliz? Le fallé como esposa. ¿Cómo pudo abandonarme con 2 hijos? ¿Y cómo me las arreglaré para criarlos yo sola? Poco después, los juicios de valor se abrieron paso en su mente. No debería haberse suicidado, sabiendo que me iba a dejar en medio de un desastre financiero. ¡Qué cobarde! ¿A quién se le ocurre privar a sus hijos de un padre? Ni siquiera escribió un mensaje para los niños y para mí. Le odio por no haber dejado una nota de despedida. Hay que ser muy mala persona para dejarme sola con 2 hijos a los que criar. ¿No se le ocurrió pensar cómo nos iba a afectar su decisión? La carga emocional de todos esos pensamientos empeoró su salud, aún más si cabe. 9 meses más tarde, el 21 de marzo del 2008, Ana despertó paralizada de cintura para abajo. Pocas horas después, estaba tumbada en el hospital, con una silla de ruedas junto a la cama. Le habían diagnosticado neuritis, inflamación del sistema nervioso periférico. Tras efectuar varias pruebas, los médicos no pudieron encontrar ninguna causa estructural que justificase su estado y concluyeron que debía de tratarse de un problema autoinmune. Vaya, aquí vamos de nuevo con los doctores inmediatamente dando un problema autoinmune. Su sistema inmunitario había atacado al sistema nervioso de la espina lumbar, rompiendo así la capa protectora que recubre los nervios, lo que le había provocado parálisis en ambas piernas. No podía retener la orina, tenía dificultades para controlar los intestinos y carecía de sensaciones y de control motor en ambas piernas y en los pies. Cuando la reacción de lucha o huida se desencadena en el sistema nervioso y permanece activa a causa del estrés crónico, el cuerpo recurre a todas sus reservas energéticas para afrontar la amenaza constante que percibe en el entorno exterior. En consecuencia, el cuerpo carece de energía para regenerarse y repararse en el entorno interior, lo que desequilibra el sistema inmunitario.
Debido a su incesante conflicto interno, el sistema inmunitario de Ana había atacado a su cuerpo. Finalmente, estaba expresado en el plano físico el dolor y el sufrimiento que experimentaba en el plano mental. Resumiendo, Ana no podía mover el cuerpo porque no podía seguir adelante con su vida. Se había quedado atascada en el pasado. Qué fuerte, ¿verdad? A lo largo de las 6 semanas siguientes, los médicos trataron a Ana con grandes dosis de desametasona intravenosa y otros corticoides para reducir la inflamación. A causa del estrés añadido y de los fármacos que le estaban administrando, que tienden a debilitar aún más el sistema inmunitario, contrajo también una agresiva infección bacteriana, que los médicos combatieron con antibióticos a mansalva. Transcurridos 2 meses, Ana fue dada de alta. Podía desplazarse de un lado a otro, pero solo con ayuda de muletas o un andador. Seguía sin notar la pierna izquierda y experimentaba grandes dificultades para permanecer de pie. No podía caminar con normalidad. Aunque dominaba un poco mejor los intestinos, no controlaba la orina. Como puedes imaginar, la nueva situación agravó los niveles de estrés de Ana, que ya estaban por las nubes. Su marido se había suicidado apenas y podía trabajar, y para mantenerse a sí misma y a sus hijos, padecía también una grave crisis financiera y había pasado 2 meses en el hospital completamente paralizada. Su madre tuvo que mudarse a su casa para echarle una mano. Ana se encontraba inmersa en una catástrofe emocional, mental y física, y si bien contaba con los mejores profesionales y los fármacos más avanzados de un prestigioso hospital, no lograba mejorar. En 2009, 2 años después de la muerte de su marido, le diagnosticaron una depresión clínica, así que empezó a tomar todavía más medicación. En consecuencia, los estados de ánimo de Ana oscilaban entre la rabia y la tristeza, pasando por el dolor, el sufrimiento, la impotencia, la frustración, cuando no el miedo y el odio más intensos. Con esas emociones influían en su conducta, su comportamiento se tornó un tanto irracional. Al principio se peleaba con todos aquellos que tenían cerca exceptuando a sus hijos, pero luego empezó a discutir con su hija también. La noche oscura del alma. Mientras tanto, nuevos problemas físicos empezaron a manifestarse y el viaje de Ana se tornó aún más doloroso si cabe. Como consecuencia de otra enfermedad autoinmune llamada líquen plano erosivo, grandes ulceraciones se extendieron por las membranas mucosas de su boca y se propagaron a su esófago superior. Para tratar la dolencia, Ana se vio obligada a usar pomadas corticosteroides en la boca y a sumar más pastillas a la medicación diaria. Esos nuevos medicamentos inhibieron la producción de saliva. No podía tomar alimentos sólidos, así que perdió el apetito. Ana sufría 3 tipos de estrés: físico, químico y emocional al mismo tiempo. En 2010, Ana entabló una relación disfuncional con un hombre que la maltrataba a ella y a sus hijos mediante el abuso verbal, los juegos de poder y las amenazas constantes. La mujer perdió todo su dinero, el trabajo y cualquier sensación de seguridad. Cuando perdió la casa también, tuvo que mudarse a vivir con el maltratador. Los niveles de estrés de Ana seguían aumentando. Las ulceraciones se extendieron a otras membranas mucosas, incluida la vagina, el ano y todo el esófago. Su sistema inmunitario se había derrumbado. Ahora padecía diversos problemas de piel, alergias alimentarias y problemas de peso. Empezó a experimentar dificultad para deglutir y acidez de estómago, así que le recetaron nuevos medicamentos. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿En qué cabeza cabe que una mujer que está pasando por esa crisis emocional, mental, en donde evidentemente todavía no ha superado la pérdida de su esposo, cómo es que una mujer evidentemente consciente no está? Pero ¿cómo te vas a meter en una relación con un tipo cuando ni siquiera has podido sanar tu cuerpo del dolor y el sufrimiento que está causándote el suicidio que te dejó tu marido? O sea, aquí es donde yo llamo a la conciencia. O sea, ¿cómo podemos entablar una relación amorosa cuando todavía no hemos sanado la relación previa
que nos ha dejado en claro sufrimiento. Por eso es que desde ese mismo sufrimiento, la persona que estás atrayendo es una persona que te va a generar más sufrimiento. O sea, una persona sana y cuerda que te colabore no vas a atraer, porque estás hecha un desastre, amiga Ana. En octubre, Ana abrió una pequeña consulta de psicoterapia en su hogar. Solo tenía fuerzas para atender a 2 clientes al día. Por la mañana, mientras sus hijos estaban en el colegio, y únicamente 3 días a la semana. ¿Cómo le van a dar permiso a esta mujer para que atienda a clientes? O sea, ¿en qué posición estás tú, Ana, para darle a otra persona terapia, por Dios? Ay, no. Estas cosas a mí me dejan... Por la tarde se sentía tan agotada y enferma que se tumbaba en la cama hasta el regreso de sus hijos. Intentaba atenderlos lo mejor que podía, pero no tenía energía y nunca se encontraba con ánimo para salir de casa. Ana apenas si veía a nadie, carecía de vida social. Todas las circunstancias de su vida y de su cuerpo le recordaban constantemente hasta qué punto era desgraciada. No podía pensar con claridad y le costaba concentrarse. Apenas si tenía vitalidad o energía para seguir viva. Al menor esfuerzo, su pulso excedía los 200 latidos por minuto. Sudaba y jadeaba constantemente y notaba un fuerte dolor en el pecho con regularidad. Ana estaba experimentando la más oscura noche del alma. Súbitamente, entendió por qué su marido se había quitado la vida. No estaba segura de poder soportarlo más y empezó a considerar la idea del suicidio. Vaya, vaya. Nada puede ser peor que esto, pensaba. Y pese a todo, su estado empeoró todavía más. En enero del 2011, el equipo médico le encontró un tumor junto a la boca del estómago y le diagnosticó cáncer esofágico. Como es natural, la noticia no hizo sino aumentar los niveles de estrés de Ana. Los médicos sugirieron una tanda rigurosa de quimioterapia. Nadie le preguntó por su estado emocional y mental, se limitaron a tratar los síntomas físicos. Sin embargo, el estrés de Ana estaba disparado y no había modo de frenarlo. Sorprende la cantidad de personas que experimentan eso mismo. A causa de un fuerte shock o de un trauma, nunca llegan a superar las emociones asociadas y tanto sus vidas como su salud se hacen añicos. Si una adicción es algo que se apodera de nosotros, podríamos concluir objetivamente que las personas como Ana se vuelven adictas a esas mismas emociones estresantes que las han enfermado. La subida de adrenalina y otras hormonas del estrés estimulan su cuerpo y su cerebro, lo que les proporciona una descarga de energía. Con el tiempo, se vuelven adictas a esa descarga de compuestos químicos y luego recurren a las personas y a las circunstancias que las rodean para reforzar su adicción a la emoción y así volver a activarla. Ana estaba empleando su situación de estrés para renovar la descarga de energía y sin darse cuenta, se había vuelto emocionalmente adicta a la misma vida que tanto odiaba. La ciencia nos dice que el estrés crónico acaba por pulsar las teclas genéticas que provocan la enfermedad. Así pues, si Ana estaba desencadenando su propia reacción del estrés al pensar en sus problemas y en el pasado, sus mismos pensamientos la estaban enfermando. Y como las hormonas del estrés son tan poderosas, había desarrollado una adicción a sus propios pensamientos, los mismos que la llevaban a sentirse tan mal. Ana accedió a someterse a la quimioterapia, pero después de la primera sesión se desmoronó mental y emocionalmente. Una tarde, mientras sus hijos estaban en el colegio, Ana se desplomó en el suelo, llorando. Por fin había tocado a fondo. Comprendió que de seguir así no viviría mucho más y dejaría a sus hijos huérfanos de padre y madre. Empezó a rezar pidiendo ayuda. Sabía en el fondo de su corazón que las cosas tenían que cambiar. En un gesto de absoluta sinceridad y derrota, pidió guía, apoyo y una salida. Prometió que si sus plegarias eran atendidas, daría las gracias cada día del resto de su vida y ayudaría a las personas que se encontraran en una misma situación. El punto de inflexión de Ana. Ana se tomó su decisión de cambiar como una misión. En primer lugar, decidió dejar todos los tratamientos al igual que los fármacos que tomaba para sus diversas enfermedades físicas, aunque no abandonó los antidepresivos. No informó a los médicos y a las enfermeras de que no volvería. Sencillamente, no se presentó a los controles. Nadie la llamó ni le preguntó por qué.
únicamente el médico de familia se puso en contacto con Ana para expresar su preocupación. Aquel frío día de invierno de febrero de 2011, en el que se derrumbó en el suelo llorando y pidiendo ayuda. Un momento, por favor, porque estoy recordando una situación muy similar a la que yo viví, que fue después de que mi padre se fue. Y después de justamente estar en un profundo estado de tristeza y depresión, yo también me derrumbé así en el suelo, llorando, y pedí ayuda y asistencia. El tema es que yo ya tenía tiempo pidiendo ayuda y asistencia, pero llegué a un punto en donde, en definitiva, colapsas en un nivel muy intenso, que es lo que te empuja a subir. Ana tomó la firme decisión de transformarse tanto a sí misma como su vida, y la intensidad de su determinación le otorgó un nivel de energía que permitió a su cuerpo responder a esa idea. Fue esa decisión de cambiar la que le proporcionó las fuerzas necesarias para alquilar una casa en la que vivir con sus hijas y dejar la relación destructiva en la que se había instalado. De algún modo, ese instante la redefinió. Supo que tenía que empezar desde cero. Ana y yo nos conocimos un mes más tarde. Una de las pocas amigas que le quedaban le había reservado una plaza en una de mis charlas de los viernes. Su amiga le propuso un trato. Si le gustaba la charla, se quedaría en el taller que duraba todo el fin de semana. Ana aceptó. La primera vez que la vi, estaba sentada en una sala atestada, a la izquierda del pasillo exterior. Las muletas descansaban contra la pared junto a su asiento. Como de costumbre, mi charla de esa noche se centraba en la capacidad de nuestros pensamientos y sentimientos para influir en el cuerpo y en la vida. Hablé de cómo nos enferman las sustancias químicas derivadas del estrés. Me referí a la neuroplasticidad, a la psiconeuroinmunología, a la epigenética, a la esta palabra es larga, a la neuroendocrinología e incluso a la física cuántica. Trataré todos esos temas con más profundidad en otra parte del libro, pero de momento me conformo con que sepas que las más recientes investigaciones en esas ramas de la ciencia apuntan al poder de la posibilidad. Esa noche, rebosante de inspiración, Ana pensó: si yo he creado la vida que tengo ahora mismo, incluida la parálisis, la depresión, la debilidad de mi sistema inmunitario, las ulceraciones e incluso el cáncer, es posible que pueda revertirlo todo con la misma pasión con que lo creé. Y con esa poderosa idea en mente, Ana decidió curarse. Inmediatamente después de participar en su primer taller, empezó a meditar 2 veces al día. Como es natural, sentarse a meditar le resultaba complicado al principio. Tuvo que vencer muchas dudas y algunos días no se encontraba bien, ni mental ni físicamente, pero meditaba de todos modos. También tenía mucho miedo. Cuando el médico de familia llamó para saber por qué Ana había dejado los tratamientos y la medicación, le dijo que era una ingenua y una boba y que no tardaría en empeorar y morir. Imagina la sensación que le provocó que una figura de autoridad le soltara algo así. A pesar de todo, el médico de familia fue el que le dijo que era una boba y que no tardaría en empeorar y morir. Mire, doctor, aléjese. A pesar de todo, Ana siguió meditando a diario y empezó a vencer sus miedos. A menudo se sentía abrumada por las cargas financieras, las necesidades de sus hijos y sus muchas limitaciones físicas, pero nunca usó esas circunstancias para zafarse del trabajo interior. Incluso asistió a 4 talleres más ese mismo año. Según fue conectando consigo misma y transformando sus pensamientos inconscientes, sus hábitos automáticos y sus estados emocionales, reflejos que se habían grabado en su cerebro y controlaban emocionalmente su cuerpo, Ana fue creyendo más y más en la posibilidad de un nuevo futuro, que en el mismo pasado de siempre. Empleó la meditación, combinando una clara voluntad con una emoción elevada, para cambiar su estado de conciencia. Dejó de vivir biológicamente en el pasado para habitar un flamante porvenir. Cada día, Ana procuraba finalizar la sesión de meditación siendo una persona distinta a la que le había comenzado. Decidió no dejar de meditar hasta que su conciencia se hallase inmersa en un profundo amor por la vida.
Para un materialista que define la realidad a través de los sentidos, Ana no tenía ninguna razón tangible para amar la vida. Estaba deprimida. Era una viuda con 2 hijos a su cargo y endeudada hasta las cejas. Tenía cáncer, sufría parálisis y úlceras en las membranas mucosas, y su calidad de vida, sin pareja, ni compañero significativo, ni apenas energía para atender a sus hijos, dejaba mucho que desear. Pero, gracias a la meditación, Ana descubrió que podía mostrarle a su cuerpo en el plano emocional cómo se iba a sentir en el futuro antes de vivir la experiencia real. Ni su cuerpo ni su mente inconsciente conocían la diferencia entre el suceso real y ese que ella imaginaba y abrigaba emocionalmente. También sabía, gracias a lo que había aprendido sobre epigenética, que emociones tan elevadas como el amor, la dicha, la gratitud, la inspiración, la compasión y la libertad podían estimular nuevos genes capaces de crear proteínas sanas que influyeran en la estructura y el funcionamiento de su cuerpo. Era muy consciente de que si los compuestos químicos del estrés habían activado genes perjudiciales, solo tenía que acoger esas emociones sublimes con más pasión que las estresantes para activar genes distintos y transformar su salud. A lo largo de un año, su salud apenas mejoró, pero ella siguió meditando. De hecho, ponía en práctica todas las meditaciones que yo había diseñado para mis alumnos. Sabía que había tardado varios años en crear su actual estado de salud, de modo que le costaría bastante experimentar algo distinto. Así que continuó con sus prácticas e hizo lo posible por ser tan consciente de sus pensamientos, conductas y emociones, que nada que no quisiera experimentar se colaba en su conciencia. Al cabo de un año, Ana se percató de que muy lentamente empezaba a encontrarse mejor tanto física como emocionalmente. Estaba superando el hábito de identificarse con su antiguo ser e inventando un flamante nuevo yo para sustituir al antiguo. En mis talleres había aprendido que debía devolver la armonía a su sistema nervioso autónomo, porque el sistema nervioso autónomo controla todas las funciones automáticas que suceden al margen de la conciencia cerebral: la digestión, la absorción, los niveles de azúcar en sangre, la temperatura corporal, las secreciones hormonales, el ritmo cardíaco. El único modo que tenía de colarse en el sistema operativo e influir en el sistema nervioso autónomo era cambiar su estado de conciencia con regularidad. Así que empezaba cada meditación con la bendición de los centros de energía. Esas zonas del cuerpo en concreto están controladas por el sistema nervioso autónomo. Como mencionaba en la introducción, cada centro posee su propia energía o frecuencia, que emiten información específica o posee su propia conciencia. Sus glándulas, hormonas, reacciones químicas, su propio minicerebro y en consecuencia su propia mente. Cada centro está sujeto a la influencia del cerebro subconsciente que trabaja bajo el consciente y pensante. Ana aprendió a modificar sus ondas cerebrales para poder entrar en el sistema operativo del sistema nervioso autónomo, ubicado en el cerebro medio, y reprogramar cada uno de los centros con el fin de que funcionasen de manera más armoniosa. A diario, con pasión y determinación, enfocaba la atención en cada zona de su cuerpo, así como en el espacio que rodeaba cada centro, y los bendecía con el fin de mejorar su estado físico y su bienestar general. Sin prisa, pero sin pausa, reprogramó su sistema nervioso autónomo para devolverle el equilibrio y recuperar la salud. Ana aprendió una técnica de respiración que suelo enseñar en los talleres. Sirve para liberar la energía emocional que se acumula en el cuerpo cuando pensamos y sentimos lo mismo una y otra vez. Al insistir en los mismos pensamientos, Ana había estado creando los mismos sentimientos y luego, al volver a experimentar esas emociones tan conocidas, caía nuevamente en los viejos pensamientos. Descubrió que las emociones antiguas quedan almacenadas en el cuerpo, pero que podía usar la técnica respiratoria para eliminar la energía acumulada y librarse del pasado. Así que cada día, con una pasión mayor que su adicción a las viejas emociones, practicaba esa forma de respiración hasta que llegó a convertirse en una experta en la técnica. Después de aprender a movilizar la energía almacenada en el cuerpo, exploró cómo crear en el organismo las condiciones para una nueva mente. Para ello, desde el centro del corazón, acogió las emociones del futuro antes de que éste se materializara. Como Ana se dedicó a estudiar,
también el modelo epigenético que enseño en mis talleres y conferencias, aprendió que los genes no son los causantes de las enfermedades. Es el entorno el que envía señales a los genes responsables de la dolencia. Me llama la atención, aquí hago un paréntesis, que se supone que Ana es una psicoterapeuta. O sea que la psicoterapia de hoy en día no enseña esto. Por eso es que estos psicoterapeutas siguen sosteniendo a los clientes por años y años, porque realmente esa psicoterapia no está adaptada a la ciencia actualizada de hoy en día que nos cuenta el Dr. Joe Dispenza. Esto es para tener mucha conciencia de que evidentemente esos psicoterapeutas tradicionales no tienen como objetivo que realmente la persona sane. Ana comprendió que si sus emociones eran reacciones químicas de experiencias externas, al revivir a diario las emociones del pasado, estaba activando y dando instrucciones a los mismos genes que le provocaban los problemas de salud. Si en vez de eso pudiera incorporar las emociones de su futura vida, abrigando estos sentimientos antes de vivir la experiencia, podría cambiar su expresión génica y transformar su cuerpo para alinear biológicamente con el nuevo futuro. Ana puso en práctica una meditación adicional que implicaba enfocar la atención en el centro del pecho y activar el sistema nervioso autónomo desde un estado elevado con el fin de suscitar y mantener un tipo de ritmo cardíaco muy eficiente que denominamos ritmo cardíaco coherente. Más adelante explicaré al detalle en qué consiste. Durante largos periodos de tiempo, descubrió que cuando experimentaba resentimiento, impaciencia, frustración, rabia y odio, esos mismos estados le provocaban una reacción de estrés que llevaban a su corazón a latir de manera incoherente y desordenada. Ana aprendió en mis talleres que, si era capaz de mantener el nuevo estado de coherencia cardíaca, con el tiempo experimentaría las nuevas emociones más profunda y plenamente. Igual que había adquirido el hábito de albergar sentimientos negativos con regularidad, como cabía esperar, le costó bastante mudar la rabia, el miedo, la depresión y el resentimiento por alegría, amor, gratitud y sensación de libertad. Pero no se rindió. Sabía que sus emociones elevadas se traducirían en más de 1000 compuestos químicos distintos que repararían y devolverían la salud a su cuerpo. Así que lo hizo. Ana practicó a continuación una meditación que yo he diseñado. Implicaba caminar a diario en la piel de su nuevo yo. En lugar de sentarse a meditar con los ojos cerrados, empezó a meditar de pie, también con los ojos cerrados. Plantada sin moverse del sitio, entraba en un estado meditativo que transformaba su conciencia. Luego, sin salir de ese estado, abría los ojos y echaba a andar como su futuro ser. Al hacerlo, estaba adquiriendo día a día un nuevo hábito de pensamiento, conducta y sentimiento, y todo ese trabajo pronto se traduciría en una personalidad distinta. No quería volver a caer jamás en la inconsciencia ni retomar a su antiguo ser. Ana advirtió que, gracias a todo ese trabajo, sus pautas de pensamiento habían cambiado. Ya no activaba las mismas redes neuronales del mismo modo exacto, así que esos circuitos dejaron de conectarse y empezaron a desactivarse. Gracias a eso, dejó de pensar como solía. En el plano emocional, empezó a atisbar destellos de gratitud y alegría por primera vez en muchos años. A través de la meditación, estaba conquistando a diario aspectos de su cuerpo y su mente. Ana se tranquilizó y su adicción a las emociones derivadas del estrés se suavizó. Incluso empezó a sentir amor nuevamente y siguió adelante, ganando más y más terreno a diario a su antiguo ser. Vamos a concluir la lectura del día de hoy en esta parte. De verdad deseaba terminar con la historia de Ana porque, oye, esta historia está larga pero está intensa y espero que en el próximo episodio podamos concluir el final o digamos que la conclusión de qué ocurrió con Ana. Pero creo que ya podemos percibir que la mujer se sanó, ¿no? En particular esta historia me llama la atención porque Ana se supone que era una psicoterapeuta, que es una psicoterapeuta, o sea, es una persona que está puesta, que está parada en su presente para dar asistencia terapéutica a una persona emocionalmente. Y el hecho de que le haya costado tanto
el hecho de que ella no haya sido consciente de tantas cosas que el Dr. Joe nos está compartiendo, a mí me impacta. Y espero que entiendas a qué me refiero y que puedas integrar esta gran verdad y este caso tan interesante que pone en clara evidencia que hay algo en el sistema psicoterapéutico, psicológico, científico que están recibiendo estos especialistas de la terapia emocional y psíquica, que evidentemente no está completamente actualizado. Obviamente que estamos hablando del 2012, pero el Dr. Joe ya en el 2012 sabía todo esto. Entonces, sin más que agregar, me encantaría leer tus comentarios al respecto. O sea, ¿qué opinas de esta situación? O sea, de verdad no puedo dejar de impresionarme de cómo estamos en manos de personas que evidentemente no están completamente capacitadas para liderar una sanación. Espero que hayas disfrutado de esta lectura tanto como yo la he disfrutado. Me encantaría leerte en los comentarios, lo repito. Si te ha gustado esta lectura, por favor dale me gusta, porque así podré verlo con mis ojos. Si sientes que alguien se sentiría interesado en escuchar este club de lectura y de leer este libro, compártele este club de lectura. Sin más que agregar, te deseo que tengas un día maravilloso, que recuerdes que tus pensamientos liberan emociones, reacciones bioquímicas en tu cuerpo, y que desde esa reacción y ese estado de ánimo es que vas a estar creando tu vida y vas a estar atrayendo experiencias a tu día a día. Recuerda que la respiración consciente es lo más importante, y sonríe. Nos vemos en la próxima. Chao.